Eduardo, acá. Buenas noches, Eduardo, en vivo para Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Qué análisis haces del partido? ¿Sentís que te equivocaste en el planteo inicial y eso a la postre los condenó, no les alcanzó en el segundo tiempo, que dejaron otra imagen? ¿Por qué decidiste no incluir a Carrillo y a Medina, si tiene que ver con el partido del jueves? Y si por momentos te preocupa algunos niveles colectivos e individuales bajos, como por ejemplo Thiago Palacios, que era un jugador importante en tu estructura. Gracias, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Después, si un poco a cómo cerrás la pregunta. ¿Cómo a ver, crees que si lo colectivo afecta a lo individual o lo individual a lo colectivo? A veces no lo sabes y terminan siendo hipótesis de que la estructura no ayudó al jugador o el jugador no funcionó en la estructura, pero siempre voy a recalcar que lo que planteamos nos costó. River muestra generalmente su jerarquía, entonces así todo, cuando nos costó en el primer tiempo, la gran diferencia del partido fue la certeza en el área. River tuvo dos situaciones nada más, una de un córner y el segundo gol. Después el segundo tiempo pateó a los 49 minutos, a los 50, no sé. Entonces el gran diferencial, nosotros tuvimos varias chances como para empujar la pelota bajo del arco y no fuimos certeros. Nos costó ahí y creo que es un poco cuando estábamos 11 contra 11 el convencimiento de generar mejor las situaciones, porque las provocábamos pero terminaban y se diluían en nada. Entonces me parece que el gran diferencial del partido estuvo en el área. Domínguez. Carrillo y Medina. Creíamos que tenían que iniciar el segundo tiempo. Eduardo, buenas noches. Nicolás Chillón, estamos en vivo para Radio Universidad. Más allá de la eficacia en las áreas, recién hablabas del ofensivo, ¿qué crees que le faltó al equipo para contrarrestar el comienzo de River, que en esos 15 minutos le hizo los 2 goles? ¿Qué rescatás más allá del resultado? Y la otra pregunta es si te pareció justo el resultado por cómo se dio el segundo tiempo. Gracias. El resultado ya está, no podemos cambiarlo. Por más que crea que si éramos certeros o entrábamos con más fuerza al área, no lo vamos a poder cambiar. Y no... ¿Qué cambia? Si creo que el resultado está bien o mal, perdimos. Dejamos pasar una chance, me parece importante, en nuestro estadio para seguir sumando. Y creo que se enfrentaron dos grandes equipos, digamos, que pelean cosas importantes, y a veces le toca a uno, a veces le toca a otro. A nosotros nos tocó en su estadio ganar bien. El rival vino y nos planteó las situaciones que nos incomodaron. Tenemos que seguir ajustando. Y me parece que sacarse ese temor inicial de creerse que podemos estar a la altura, porque es un equipo que está a la altura cuando lo cree fuertemente, y hoy me dio la sensación de que entramos muy dubitativos, respetando demasiado al rival. Lo podemos cambiar, porque de nuevo yo insisto, Estudiantes es un gran equipo, pero nos tenemos que convencer de eso. No sirve de nada si lo hablamos y queda en el aire, porque tenemos grandes jugadores, tenemos, a mi entender, una buena estructura para poder doblegar a los rivales, sea quien sea, porque siempre va a depender de nosotros, no del rival. Entonces me parece que está más en nuestro convencimiento y en nuestras seguridades que lo que nos puede plantear cualquier rival. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches, estamos en vivo para Radio La Red. Nos sumamos recién a la conferencia, más allá de que no podemos hacer consultas específicas al partido de la Libertadores. ¿Qué rescatás, más allá del análisis táctico del partido hoy en sí? Y si también crees o te preocupa que siguen perdiendo terreno pensando en la tabla anual de cara a la clasificación a las Copas del 2026. Eso me preocupa, claro que sí. Y lo tenemos en claro
como objetivo y en la búsqueda que tenemos anual, que tenemos que correr de atrás, no nos tiene que llevar a la desesperación, y por momentos me da la sensación de que el equipo entiende esa parte y se desespera y se desordena, pero lo que rescato es, digamos, como previa al próximo partido, saber a lo que nos vamos a enfrentar, porque va a ser un rival de la misma característica. Entonces, vamos a ir a enfrentar a un rival que no sé cuánta plata gastó, y enfrentamos hoy a un equipo que no sé cuánta plata gastó. Es exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo único que podemos rescatar. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Cristian Gigli para Radio Destino 97.9. Recuerdo una de tus declaraciones después de la derrota con U de Chile en este estadio, que fue: a este equipo le falta terminar de creérsela, que crean en sí mismo. Hoy puede ser una derrota justamente ante un rival que también está peleando por ingresar a las próximas copas. Esto le pasa a Racing, le pasa a Vélez. Es difícil también pensar en eso en pos de que se viene un partido importante donde se juega en el año por la Copa. Gracias. Para hacer rápido, una memoria rápida. Antes de llegar yo en el 2022 también estuvieron en cuarto de final de Copa Libertadores. Y en el campeonato costaba. Es normal. Es normal, que no quiere decir que está bien. Digamos, quiero plantear eso. Hay dos equipos que por la exigencia mediática, nacional, por la repercusión que tiene, que o corren o los matan por todos los medios, que es River y Boca. Después los demás no hay repercusión nacional. Entonces, esa exigencia, te dicen, no, esto es River, porque nosotros somos River, nosotros somos Boca, y está ese debate, y claro, tienen la grandeza, claro que lo tienen las estructuras, tienen la economía, pero tienen todo un país atrás, los dos equipos. Van a cualquier lado, se llenan los estadios. Nosotros fuimos a jugar a Central Córdoba, había 3.000 personas. Entonces, llegas al hotel y Boca llega a los hoteles y repercusiones, River lo mismo. Entonces es muy difícil cuando te querés poner en esos escalones y competir contra ellos y a la par de ellos, porque hoy estamos a la par de ellos. Esa exigencia, que el jugador tenga la misma exigencia, es muy difícil. Que la queremos exigir y la queremos plantear y la entendemos cómo lo debemos hacer, sí, pero es difícil. ¿Lo normal está bien? No está bien. Pero es natural que en muchos equipos que están luchando en dos frentes, y en uno va a costar. Voy a seguir insistiendo con lo mismo. El año pasado nos costó a nosotros la Copa Libertadores porque estábamos luchando el torneo nacional y fuimos campeones. Se te desvía, se te va. Llegamos a jugar un partido importante de Copa y estaban todos pensando cómo ir a Córdoba a jugar una semifinal con Boca, y lo que se percibía era eso. Entonces, claro que nos queremos preparar para seguir mejorando las situaciones. Es difícil, pero también sabemos que no es mal y que no quiere decir que está bien. Entonces, luchamos con eso, buscamos generar contextos, muchas veces salen, muchas veces no. Pero sabemos que, digamos, la estructura que tenemos para jugar y para competir, y lo vamos a hacer de la mejor manera para representar a esta institución con tantas grandes historias que tiene en el pasado, y lo queremos seguir representando de la misma forma. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en vivo por Radio Continental. Y me quedo con esto que estabas diciendo de la dificultad que se genera muchas veces poder competir con River y con Boca. ¿Cómo le haces entender esto a la gente cuando en la previa se habló tanto del choque de estilos, del choque de culturas que había hablado el propio Gallardo? Se empapeló una ciudad con imágenes de los ídolos de Estudiantes. ¿Cómo haces al hincha y también en parte a la dirigencia para convencerlo de esto y de las dificultades de competición? No, dirigencialmente lo entienden, se entiende, hablamos y lo sabemos. No es que de un año para otro ya te pones en el mismo escalón. Va a costar mucho tiempo. Y quizás nunca suceda, pero la lucha y el convencimiento que tiene la dirigencia es generar el contexto para que pueda suceder
algún día, no es de un año a otro. Entonces, en esa situación, claro que la gente va a exigir porque ve que por muchos momentos el equipo responde y por muchos momentos el equipo le genera una ilusión que cree que puede, porque hemos podido, porque pudimos. Entonces, a la gente lo único que le puedo decir es gracias, es agradecerle, porque constantemente nos apoya, constantemente nos da el cariño, constantemente nos exige, y eso es lo que necesita el equipo, la exigencia, para estar en un lugar que es muy pocos que lo pueden tener, y muy pocos los pueden sostener. Entonces, con la dirigencia sabe las dificultades que hay, entonces no mucho más. Eduardo, buenas noches, estamos en vivo para La Redonda. Está claro que para la gente fue un partido especial. ¿Sentís que los jugadores también se metieron, el equipo también se metió en ese contexto de que no era un partido más y que todo lo que se había hablado en la previa influía en el juego? Gracias. Por momentos como que te llevan a ese lugar y termina siendo un partido de fútbol que lo gana el que lo juega mejor. Hoy River en su momento, por momentos lo jugó mejor que nosotros, por muchos momentos del partido nosotros lo jugamos mejor que ellos. Ellos fueron certeros, nosotros no. Entonces después todo lo que pasa alrededor es como se dice habitualmente, el folclore del fútbol. Y nosotros sabemos a quiénes representamos y cómo lo tenemos que representar. Hola Eduardo, te habla Ezequiel Cañedo para Línea de 3. Bueno, volviendo al principio con los cambios, más que nada me quedo con el ingreso de Cristian Medina. Nada por ahora. Para mí fue lo mejor que tuvo Estudiantes en ese segundo tiempo. ¿Crees, mejor dicho, qué tan importante es Medina hoy en día en el equipo? Muchas gracias. Cristian, desde que llegó a hoy, digamos, ha cambiado su forma de prepararse, digamos, y me parece que en los partidos lo va mostrando. Entonces es un gran jugador, que por suerte lo tenemos, y sabemos lo que nos puede dar y lo que nos puede brindar. Hoy creí que le quería dar 45 minutos a Thiago y 45 minutos a él para que no baje el nivel de juego del equipo, y cuando entró lo hizo muy bien. Entonces me pone muy contento por él. Última pregunta. Hola Eduardo, buenas noches. Luciano Negre para Punto Campeón de Noticias. Dos consultas. La primera es sobre Farías y Leo Suárez. Hoy Farías por primera vez completó los 90 minutos partido y Leo Suárez volvió a ingresar después del partido con Banfield, con Sendai Córdoba no lo había hecho. ¿Qué buscás en la asociación esa? Porque tuvieron un par de jugadas interesantes construyéndola los dos. Y la segunda, ¿qué balance haces del arbitraje de Nicolás Ramírez hoy? Que la verdad desde afuera se lo vio bastante desacertado. Facundo de a poco se va animando a generar digamos, las situaciones de juego que por eso lo fuimos a buscar. No es fácil dejar dos operaciones de rodilla tan joven. Y creo que lo está mostrando. Digamos, fue uno de los jugadores más peligrosos que tuvimos en campo, sin finalizar mucho, pero era el que generaba para que el equipo rival vaya para atrás. Era muy difícil quitarle la pelota, entonces me parece que se está animando cada vez más a ser el que nosotros vimos crecer en Colón. Y me gusta, nos gusta, él se va ganando los minutos y me parece que también hasta puede prepararse mejor para llegar en mejores condiciones a los partidos. Leo, digamos, tiene mucha técnica, tiene buena pegada, lo pusimos para que de un lado lo teníamos a Edwin para los centros cerrados y creíamos que con él la pierna cambiada también nos podía dar posibilidades. Le costó un poquito hoy, pero más allá de que le costó, tuvo un poco más de asociación en ese costado. Y después sabemos cómo son, ya está, que es un poco lo que hablábamos antes. ¿Y ahora y qué? Ya está, ya pasó.
pero bueno, ya está. Sabemos que cuando jugamos con grandes equipos son situaciones normales que pasan hace mucho tiempo, que no quiere decir que está bien, como dijimos antes. Gracias, Eduardo. Bueno, ahí estaba Eduardo Domínguez en la conferencia. La palabra de Eduardo Domínguez, derrota, y automáticamente se quedó allá. Sí, voy. Mucho. Alguna vez. Gracias, Ahí está. Ahí está el muñeco.